Hola, buenos días. Primero agradecer la invitación a este importante evento. Vamos a hablar de un tema que está en el horizonte de casi todas las bibliotecas de investigación de todo el mundo, que es la gestión de datos de investigación. El sumario que tenemos planteado para esta exposición va a hablarnos en primer lugar de qué es la ciencia abierta y los datos abiertos como un componente más de ese gran paraguas que es ciencia abierta. Qué son y qué importancia tienen los datos de investigación en todos los aspectos, cómo gestionar estos datos, qué sector profesional es el encargado de la gestión de datos de investigación, qué competencias profesionales requiere de nosotros, especialmente de bibliotecarios y archiveros, y finalmente también vamos a establecer unas conclusiones con todo lo que hemos expuesto. En el momento actual vivimos un proceso de cambio. En el mundo de la biblioteca es más cercano al mundo de la información. Hoy la materia prima de todo lo que se está trabajando no tiene que ver, como en tiempos pasados, con otras fuentes de financiación, sino con la propia información, que, como decía Robert Colvinán, la información es poder. Estos años las bibliotecas hemos vivido profundos cambios y en bibliotecas del ámbito de la investigación, como son las nuestras, los medios sociales y las tecnologías han modificado la forma de interactuar, la forma de presentar las ideas, la información y también de juzgar la calidad de los contenidos y de las contribuciones. Así han aparecido diversas plataformas que permiten que un investigador pueda compartir libremente toda la información, todo lo que publica, todos sus documentos y conectarnos también a través de redes. Hace unos años las universidades no poseían este tipo de infraestructuras y nos veíamos abocados a trabajar con editores que tenían plataformas que permitían pues tanto un desarrollo comercial como industrial para fabricar ese tipo de documentos. Hoy simplemente cualquier biblioteca con un JS o JS permite publicar una revista, permite compartirla en diversos medios y ahora no depende tanto ese valor de la información o esa visibilidad del propio editor, sino también de cómo trabajamos la visibilidad científica, la reputación digital. Por lo tanto, estamos en un nuevo ecosistema donde hay otros aspectos que se están reequilibrando para llegar hacia las personas y sobre todo para impactar en la sociedad. Se da también en esto que llamamos ciencia abierta un cambio cultural en la forma en la que se realiza también y recompensa la investigación. Hoy la investigación puede recompensarse de diversos modos, ¿no? Pues vamos a ver algunas de estas cuestiones. La ciencia abierta tiene dos aspectos fundamentales o dos dimensiones. Una de ellas es la apertura a los resultados de la investigación, que serían los artículos, pero no solo a los resultados, sino a todos los documentos que sean subyacentes a esa investigación. O sea, una investigación no es solo el resultado final, sino los datos que nosotros hemos recogido de esa investigación, también el software que hemos utilizado, si hemos hecho una presentación, si tenemos datos de tipo estadístico, de tipo cualitativo. Todo eso contribuye también al proceso de investigación y también es una apertura no solo a los datos, sino también a los métodos y herramientas de investigación, haciendo que los procesos de investigación sean más abiertos, más transparentes y también más colaborativos. La ciencia abierta la podríamos ver como si fuese un paraguas y cada una de esas varillas uno de los aspectos de lo que llamamos ciencia abierta. Por ejemplo, el acceso abierto, que ya lo conocemos, el software libre, los recursos educativos abiertos, que son todos esos tipos de materiales pedagógicos que se pueden también compartir libremente bajo una licencia abierta como una Creative Commons o una licencia pública general. También los datos abiertos, que es lo que vamos a ver en esta comunicación. Y otro aspecto fundamental es también la democratización de la ciencia a través de lo que llamamos ciencia ciudadana, que permite que personas normales, ciudadanos, también se impliquen en la investigación a través de la toma de resultados y a través también de la divulgación de los mismos a la sociedad. Se trataría, por lo tanto, de una ciencia más equitativa, de una ciencia más diversa y de una ciencia también más inclusiva.
Aquí tenemos las implicaciones de la ciencia abierta según este esquema del modelo de ciencia abierta de la comunicación europea, y eso implicaría la apertura de datos, como ya hemos dicho, la apertura de metodologías, la apertura de la comunicación científica hacia la sociedad para que tenga valor e impacto en la misma, y también la apertura de las publicaciones, que es a lo que contribuye la ciencia abierta y el acceso abierto. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que todo esto que llamamos ciencia abierta está impactando, y lo hemos visto en estos tiempos de COVID claramente, sobre los desafíos globales que tiene planteada la humanidad. Eso que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que es el mayor programa de compromiso del mundo con todos los aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, aspectos como el cambio climático, aspectos como el agua para todos, la pobreza, población y recursos, convergencia global de tecnologías, romper esa brecha digital, la situación de la mujer, la paz y los conflictos en el mundo. Pues a esos desafíos también está contribuyendo la ciencia abierta a través de ser una ciencia más inclusiva, también más comprometida, más democrática y más transparente. Y un ejemplo hemos tenido todos estos años cuando, por ejemplo, hemos conseguido una vacuna en un tiempo récord y vemos que estamos obteniendo resultados. Y eso se ha conseguido gracias a que se han compartido información, se han abierto para que el mundo haya podido progresar. Por ejemplo, el genoma del virus se tardó la última vez de un SARS, como es el COVID-19, 3 meses en decodificar. Con la información compartida, con la colaboración de los investigadores, en esta ocasión se tardó en decodificar tan solo una semana. Ese es un ejemplo de lo que contribuye la ciencia abierta a todos los desafíos que tiene ahora mismo planteada la humanidad. Vamos a ver qué son y qué importancia tienen los datos de investigación en todo el proceso. Se llama también Research Data Management, en inglés, RDM, o en castellano, Gestión de Datos de Investigación, o GDI. Cualquier operación que nosotros realizamos en la web, en Internet, deja un rastro y genera millones de datos. A veces estos rastros que nosotros estamos proporcionando se trata de forma voluntaria, cuando nosotros ponemos un comentario, cuando ponemos un me gusta en una red social, pero otras veces también de forma involuntaria. Si nosotros tenemos, por ejemplo, conectada la geoaplicación en nuestro dispositivo móvil, está enviando datos para que las empresas los puedan utilizar de cara a acomodar las necesidades del mercado a la toma de decisiones específica en cuanto a la gestión de la producción y la adecuación también de esa producción a los intereses de la sociedad. Hay un concepto que es Internet de las Cosas, lo que se llama IoT, es que cada vez más cosas están conectadas a Internet, y a esas cosas o esos aparatos o esos dispositivos que están conectados a Internet generan datos que envían para también trabajar en este sentido de personalizar la producción científica, ahorrar costes y también adecuarla al mercado. Eso es lo que se llama la Internet de las Cosas. Ahora tenemos ya teléfonos inteligentes, tenemos también frigoríficos inteligentes, tenemos todo tipo de herramientas que nos permiten también no solo funcionar desde la web, activarla o desactivarla, sino también lo que diríamos el poder gestionar esos datos. Es el caso, por ejemplo, de las ciudades inteligentes o de las bibliotecas también inteligentes, que a través de los datos y con la convergencia de la inteligencia artificial nos permiten, de alguna manera, adecuar las cosas a las necesidades y tomar decisiones que sean más acertadas y más adecuadas a los intereses de las personas. Es lo que se llaman los Big Data o los datos masivos, todos esos datos que se van generando de forma casi continua, hasta el punto que IDC, que es la organización que se encarga del tema de los datos de investigación, nos dice que estos datos crecen un 50% al año, o sea, que se duplican cada 2 años. Necesitamos herramientas potentes, ordenadores también, ahora se está trabajando en el ordenador cuántico para poder gestionar todos esos datos y todas esas actividades. Casi todas las empresas y casi todos los analistas, como Pew Research, por ejemplo, dicen que los Big Data, los datos masivos, son una de las tendencias de futuro en la mayoría de las empresas y en la mayoría
de las instituciones. Pero, ¿qué datos o de qué datos hablamos? Pues hablamos casi de todo tipo de datos. Hablamos de datos cuantitativos, hablamos de datos cualitativos, hablamos de datos relacionados con otros aspectos y sobre todo de datos digitales de alta frecuencia o lo que también se llama datos intensivos, que son un elemento esencial para la competencia y para el futuro inmediato y el crecimiento, la productividad, la innovación y la posibilidad de generar un excedente para la sostenibilidad en el mundo. Procesarlos, entenderlos y transformarlos en decisiones es un reto que ahora mismo se tiene planteada la sociedad y es lo que nosotros llamamos los Big Data o los datos masivos. Y esto implica no solo el área de la investigación, no solo el área del comercio, sino que estos datos pueden tener beneficios y pueden ser recopilados en la ciencia, en los deportes, en la publicidad o en la salud pública, lo que está produciendo la capacidad de tener y tomar decisiones informadas a través de estas evidencias que son los datos de investigación o los datos abiertos. Hasta tal punto que un informe del Foro Económico Mundial declaró lo siguiente: los datos constituyen una nueva clase de activo económico tan importante como en su día lo fueron la moneda, el oro en los tiempos pasados o las fuentes de energía. O sea, el futuro de nuestra sociedad va a depender mucho de quién gestiona esos datos y si de esos datos tienen beneficios en la sociedad, porque son datos abiertos que benefician a casi todos. Hasta tal punto que el informe que acaba de salir en la tercera edición, el estado de los datos de la Unión, referido a Estados Unidos, el 96,9% de las empresas y los encuestados afirman que los datos de toma de decisiones informadas y el conocimiento han mejorado su agencia, su organización o su institución en el último año. Es una opinión casi contundente que los datos tienen gran importancia en la toma de decisiones que toman todo tipo de organismos, sean públicos, sean privados o sean organismos no gubernamentales. ¿Y quiénes pueden utilizar estos datos? Siempre que hablamos de datos podemos pensar en que los utilizan las empresas, pero estos datos son importantes también para los ciudadanos y luego vamos a ver algunos de estos ejemplos también para la toma de decisiones en los gobiernos y para un gobierno más abierto y más transparente. Por supuesto, para las organizaciones privadas que le permite generar servicios más adecuados a las necesidades de los usuarios, para la sociedad civil en general, para los medios de comunicación y también para la investigación, para la academia, para las universidades. Este es uno de los ejemplos, que es DataUse, que es un motor de visualización de datos abiertos y es todo un ejemplo de gobierno abierto, de que los ciudadanos sepan en qué se invierten sus impuestos, sepan, por ejemplo, en el caso de un bibliotecario, como vemos aquí, ahí nosotros ponemos bibliotecas o libraries, y ya nos dice ahí, por ejemplo, el sueldo medio que tiene un bibliotecario, el salario, el número de personas que ocupan ese sector en la producción científica, la diferencia de salarios y la diferencia entre hombres y mujeres, y aquí vamos a ver algunos de esos datos. ¿Sabéis? Ahí, por ejemplo, la fuerza de trabajo, y vemos como en la crisis que hubo en el año 2007, 2008, 2010, descendieron los puestos de trabajo que se dedicaban al tema de bibliotecas y luego cómo han ido ascendiendo progresivamente. Ahí vemos, por ejemplo, la composición de este grupo, que es el de bibliotecarios, pero igual podríamos buscar el de cocineros o saber o tener datos relativos a cualquier cuestión que sea de nuestro interés. Ahí vemos también el salario, la diferencia de salario entre hombres y mujeres, etcétera. Un ejemplo muy llamativo es este que se llama Datos para Todo, Open Data for All, datos abiertos para todos, que es de la ciudad de Nueva York, y aquí podemos coger o tener datos que son muy interesantes. Por ejemplo, si yo, soy aficionado, como soy a la bicicleta, ya sabéis que yo me desplazo en bici por la ciudad de Salamanca, voy al trabajo, si tengo que ir a correr a otro sitio y vengo y voy en bicicleta, me parece sostenible y me parece ecológico. Pues yo, por ejemplo, si quisiera ir a Nueva York y quisiera pasear en bicicleta o hacer recorridos, podría buscar las zonas, por ejemplo, donde el aire es más saludable y remezclar esos datos con la ruta de bicicleta para saber
qué zona de la ciudad es la más óptima para que yo vaya a hacer paseos en bicicleta. Pero no solo en relación con estas cuestiones, sino, por ejemplo, si yo quisiera montar un negocio en la ciudad de Nueva York, puedo ver, por ejemplo, qué negocios hay relacionados con el mío para ver qué competencia tengo, puedo ver los flujos comerciales que hay en la zona, puedo tener datos también relativos al precio del alquiler de un local de X metros cuadrados, con lo cual permite que cualquier ciudadano que quiera emprender cualquier negocio tenga una decisión más informada y no tenga que hacer ese negocio casi a ciegas, sin ningún dato. Por lo tanto, como veis, los datos no solo tienen beneficio para las empresas ni para los gobiernos, sino también tienen beneficios para los ciudadanos y que puedan tomar, como hemos dicho, decisiones más informadas. Un caso también muy curioso es, por ejemplo, el Club de Fútbol Liverpool, que está usando la gestión de datos de investigación durante los partidos y también a efectos extraordinarios. Además, es en tiempo real y el entrenador, a través de esos datos que va recibiendo, que le van comunicando, puede plantear nuevas estrategias sobre el equipo, un 4-3-3, un 4-4-2 o cualquiera de lo que sea conveniente, y esto les está proporcionando también importantes resultados. Ya sabéis que Liverpool es uno de los grandes equipos que tenemos aquí en Europa. Pero también el intercambio de datos permite en el ámbito académico, el ámbito científico, utilizar, analizar y reproducir los resultados de los demás. Esto es muy importante. Hasta ahora nos encontrábamos en un repositorio en el que nos encontrábamos resultados de investigación. Nos encontramos, por ejemplo, un artículo que nos habla de un tema determinado, pero nosotros no podemos corroborar que esos contenidos son ciertos porque nos da un dato, pero no tenemos los datos en los que se ha basado. Y esto es muy necesario a la hora de replicar un artículo. Es además también una cuestión de tipo económico, porque recopilar los datos supone también una de las inversiones más importantes que tiene cualquier resultado de investigación. Si nosotros disponemos de esos datos, de otras publicaciones, los podemos utilizar con otros fines y no hace falta que hagamos un doble trabajo en cada investigación para compilar esos datos. Pero no solo son importantes los datos de los resultados positivos, sino los resultados negativos también son muy importantes de cada investigación. ¿Por qué no funcionó un determinado un experimento, una investigación que ha fallado? Eso permite que otros también vean que ha fallado y lo puedan solucionar, o vean que ha fallado para no seguir ese camino. Por lo tanto, los resultados negativos también tienen importancia y deben ser depositados también en los repositorios. Un tema importante es lo que hemos dicho, la reproducibilidad, porque encontramos casos como el que vemos aquí, que se publicó en la revista Nature, donde el 70% de los encuestados fracasaron a la hora de reproducir los resultados tenidos por otros. Incluso un 50% de los resultados que habían logrado los propios investigadores fueron incapaces. Esto tiene que ver con muchas cuestiones, puede que ver con la situación ambiental, en el laboratorio o cualquier otra cosa, pero también tiene que ver con a veces otro tipo de cuestiones como la falsificación de los datos o malas prácticas científicas. Este es otro caso parecido donde nos habla de un 67% de experimentos que no pudieron ser reproducidos como resultados científicos de artículos que se habían publicado, y esto lo había hecho la farmacéutica Bayer. Por lo tanto, en el ámbito científico, a menudo se ha dado lo que es la falsificación de los datos. Si de esos datos los disponemos en una web, esto claramente no va a ser posible, ¿no? Porque se basará en unos datos que sean ciertos y que sean verificables. La manipulación de datos en la investigación a veces lo que intenta es tener una intención de dar una falsa impresión. Pueden ser datos relativos a valores, a imágenes y lo que también se llama experimentos que nunca se llevaron a cabo, o sea, lo que se llama funding o fabricación directa de los datos experimentales para demostrar lo que quiera demostrar el investigador. Este es un caso que fue muy llamativo en el ámbito de la psicología, donde todo un experto, que es este señor que tenemos aquí, publicó que
bueno, pues los datos que había él proporcionado, Mirez Campbell, haber falsificado datos para decenas de documentos durante 15 años. Esto, si hubiésemos dispuesto de los datos de investigación, no habría sido posible. Ahí tenéis también otro estudio, a 2.000 psicólogos, donde 1 de cada 10 admitió haber falsificado datos para adecuarlos a los resultados que él quería de su investigación. Vemos también en el caso de Retraction Web, no sé si conocen esta página web que es sobre ética de investigación, cómo grupos de investigadores utilizan a menudo datos falsos y cómo cuando eso se descubre, ese documento se hace una retracción. Por lo tanto, los datos, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser verificables. Si no disponemos de los datos, difícilmente son verificables y difícilmente podemos hacer una réplica de ese artículo. Un principio básico del método científico es que los resultados sean dignos de confianza, sean reproducibles y sean replicables. La ciencia de los datos puede ayudar a mejorar la reproducibilidad como la replicabilidad de los datos. Tenemos unos principios que se llaman FAIR, que obedecen a esas iniciales que veis ahí, que es findable, o sea, buscable, accesible, interoperable y reutilizable. Estos son los 4 principios llamados FAIR, conocidos por sus siglas en inglés y en español, que significa eso, encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Aquí tenéis también de la guía de Social Science de datos preparada por el archivo Intrusion, es que los datos refuerzan la investigación científica abierta. Al disponer de datos podemos replicar, como hemos dicho, podemos contar con estos datos. Alienta la diversidad y el análisis de opiniones, la capacidad para replicar esa investigación. Promueve una investigación donde se permita la comprobación de los métodos nuevos o alternativos utilizados. Mejora los métodos de recogida y medición de datos, reduce los costos evitando el esfuerzo de recolección de datos que se duplican a menudo, porque esos datos quedan encerrados en un laboratorio y no es posible acceder a ellos. Y también permite el archivado y la puesta a disposición de esos datos para poder reutilizarlos. Y también proporciona un recurso importante para la formación de los futuros investigadores para que tengan toda la información que se ha llevado a cabo en una investigación. Y también permiten mejorar el impacto del investigador, porque no solo va a ser ese investigador reconocido por los resultados de la investigación, sino que también va a ser reconocido, va a tener citas, que es algo tan importante, eso que dicen cita o perece, del impacto de la investigación, porque va a ser también citado por los datos que ha proporcionado. Sin embargo, como decíamos antes, en la actualidad los datos de investigación quedan encerrados en repositorios de datos internos que no son accesibles a los demás, en oficinas de investigación o en los organismos propios que lo crearon. Muchas de las instituciones, ahora mismo, sobre todo el ámbito público, ya están invitando a los investigadores a que depositen los resultados finales de investigación junto con las evidencias disponibles que han contribuido a esa investigación. O sea, cualquier documento que haya servido para generar esa investigación del tipo que sea, puede ser una presentación, puede ser un vídeo, pueden ser datos cuantitativos, pueden ser datos cualitativos, pueden ser datos bibliométricos, cualquier tipo de datos son susceptibles de ser depositados junto al resultado final de investigación. Son lo que llamamos datos subyacentes. Y en los últimos años ya varias organizaciones científicas, aquí en Europa el Planese, por ejemplo, están emitiendo declaraciones y políticas que subrayan la necesidad de el inmediato archivo de los datos. Muchas instituciones ahora mismo no financian una investigación si esa investigación no deposita también los datos que han contribuido a generarla. Esta práctica, que ahora llamamos gestión de datos de investigación, requiere un cambio desde una idea tradicional que se tiene, que es una infraestructura de datos centrada en torno a los resultados de investigación, a un sistema más robusto centrado en los datos de investigación. Por lo tanto, la evolución de un repositorio o la evolución natural es que hasta ahora los repositorios eran sitios donde almacenábamos artículos, resultados de investigación, para que también amplíen
su capacidad de compilación hacia los datos generados para crear esa investigación, o sea, la gestión de datos de investigación, como dice ahí Ordway y Orton. Y uno de los grandes es de la gestión de datos de investigación, uno de los grandes retos es que ahora mismo las bibliotecas universitarias debemos asumir que durante los próximos años tenemos que dedicarnos no solo a compilar los resultados de investigación, o sea, los resultados finales, sino también todos los datos subyacentes a esa investigación. Ya vemos ahí como varias bibliotecas importantes de Estados Unidos están dedicados a este tema. También en Europa, la nube abierta de la ciencia europea es una nube de datos de investigación de Europa y de antecedentes. Y ahí vemos también Data Curation Network, que es una red donde están algunas de las universidades más importantes de Estados Unidos, como la de Cornell, Washington, Michigan o Penn State o Illinois, donde recopilan datos de investigación y comparten las mejores prácticas en ese sentido. Así, los investigadores cada vez recurren también a todo tipo de repositorios para publicar material complementario y no solo resultados. Así tenemos, por ejemplo, algunos de los repositorios que veis ahí, como Zenodo, que es europeo, Fixare, OSF, de los preprints, Dryad, o también Mendeley Data. O sea, vemos que todo tipo de empresas ahora mismo ya están creando infraestructuras para poder depositar los datos. También vemos como otras empresas, como Thomson Reuters, que hasta hace poco llevaba el Wealth of Knowledge, también tiene Data Citation Index. Ahí tenemos también Dryad, ahí tenemos Redata, que es un registro de repositorios de datos de investigación. Tenemos DAN, Fixare, que son algunos de los repositorios de datos a nivel general, donde cualquier investigador, yo mismo, por ejemplo, he depositado no solo el resultado de mi investigación, sino también los datos en Fixare, he depositado en DANS, he depositado también en Zenodo, que me permiten que la gente no solo encuentre mi investigación, sino que esa investigación la pueda analizar, la pueda replicar y que yo también me beneficio a la hora de ser citado no solo por el artículo, sino por los datos que yo he proporcionado. ¿Cómo gestionar los datos de investigación? Vamos a ver. La gestión de datos de investigación es un proceso que está diseñado para gestionar, difundir conjuntos de datos que cumplan con una serie de requisitos que son del ámbito académico, del ámbito legal y del ámbito ético. Lo primero que tiene que hacer una institución para trabajar con esta cosa es establecer un plan de datos. Así ya la mitad de las bibliotecas de Estados Unidos, universitarias y de investigación, tienen algún tipo de programa de apoyo a la gestión de datos de investigación. Ahí tenemos un ejemplo de este documento, también europeo, donde nos da algunas prácticas sobre cómo alinearse en torno a la Shared Data Management o a la gestión de datos de investigación. La agencia Gartner, por ejemplo, refiere a los datos en función de la velocidad, de la estructura, del volumen y de la velocidad. En cuanto al volumen, son datos masivos que desafían las capacidades de almacenamiento, pueden ser tetrabytes, petabytes, exabytes, y en cuanto a la variedad, un creciente número de tipos de datos que deben ser manejados de manera diferente. Son diferentes los datos estadísticos, los visuales, los datos de cualquier tipo. Por lo tanto, requiere una estructura compleja. En cuanto a la velocidad, se trata de la velocidad que estos datos se mueven. Hemos dado antes una cifra de IDC. Decíamos que los datos crecen un 50% cada año, o sea, que se duplican cada 2 años. ¿A partir de qué criterios de valoración, de procesamiento y de almacenamiento vamos a utilizar? Lo que implica esto es la intervención en el ciclo vital de los datos. Tenemos que incluso planificar esos datos incluso antes de la creación, procesarlos, analizarlos, presentación de esos datos, cómo los vamos a poner, el acceso que vamos a posibilitar y luego un aspecto muy importante, la reutilización de esos datos con otros fines de investigación. Así, como vemos aquí en este esquema,
se está creando un nuevo ecosistema que requiere la evolución de muchas áreas. Primero, el desarrollo de estándares o de normalización, la validación de esos datos de investigación para que sean accesibles, para que sean creíbles, el proceso que permita documentar su procedencia y los modos de gestión y propiedad de esos datos, o sea, quién es el propietario de esos datos, hasta cuándo se van a conservar o preservar esos datos, qué tipo de datos exactamente. En cuanto al sector profesional que tiene que intervenir en la gestión de datos de investigación, requiere la intervención de varios sectores profesionales, desde un bibliotecario de datos, lo que se llama un data librarian, sí, de un periodista, un documentalista de datos, analistas que vienen del ámbito de informática, ingenieros, bibliotecarios, archiveros. O sea, tiene que tener la participación de casi todos los elementos del campus, desde los propios gestores hasta matemáticos, hasta analistas, hasta ingenieros. Requiere, por su complejidad y por la cantidad de datos que se pueden tener a disposición, la intervención de un equipo. Sin embargo, sería importante para las bibliotecas liderar este proceso como en su día lideraron los procesos de acceso al documento, de acceso abierto, me refiero. Gracias a la intervención de los bibliotecarios, hoy por hoy el 50% de toda la investigación mundial, como ya muestran diversos estudios, está disponible. Otra cosa es que ese 50% no es la información más importante, pues no son los documentos más citados, porque todavía sigue pesando sobre todo este sistema, sobre todo este ecosistema, las fuerzas del mercado, que todavía se valoran o se valoriza la investigación a través de los llamados índices de cifras. Por lo tanto, los bibliotecarios somos ese sector implicado ya desde hace años porque nosotros llevamos la gestión de datos de investigación y ha de formar parte de nuestra evolución natural, de nuestro desarrollo, de nuestras tareas y de nuestras funciones. Como dice Toyle, que veis ahí, es una bibliotecaria de la Universidad de Maryland, dice concretamente: tenemos el conjunto de habilidades necesarias para organizar las cosas. Entendemos los vocabularios controlados, entendemos las ontologías, sabemos cómo organizar la información. Hemos realizado la evolución de la palabra impresa al encabezamiento de materia y de los datos como un proceso natural, como nuestra propia idiosincrasia de trabajadores del conocimiento y de apoyo a la investigación. Y esa es nuestra labor. ¿Qué competencias profesionales requiere la gestión de datos de investigación? Pues ello implica acrecentar las competencias y las habilidades que tenemos los bibliotecarios. No necesariamente necesitamos ser analistas de sistemas, ni analistas de datos, ni estadísticos, pero sí es uno de los sectores profesionales más capacitados para la gestión de grandes datos, como dice Taylor Stan en ese artículo de 2016. Y ello requiere conocer y documentar quién posee los datos, qué requisitos han impuesto los poseedores de esos datos sobre los mismos, qué datos deben conservarse y por cuánto tiempo. No podemos conservar todo tipo de datos. ¿Cómo deben ser preservados esos datos digitales a largo plazo? Si existen también consideraciones éticas en torno a los datos, sobre todo aquella que tiene que ver con la defensa o el derecho de intimidad de las personas. Si existen también al respecto consideraciones éticas, cómo tenemos que ofrecer esos datos, cómo se deben visualizar y cómo se manejan los costos que todo esto implica, que son altos. Requiere también un sistema, como veis, complejo. Ahí tenéis algunos datos, unos documentos sobre pautas de gestión de datos de investigación que podéis descargar, os pasaré la presentación. Aquí algunas directrices que exigen las revistas, que exigen, por ejemplo, que se pongan a disposición todos los datos subyacentes, y hay revistas que nos están exigiendo directamente eso.
si existen también condiciones específicas sobre la disponibilidad de datos, los plazos, los formatos, las licencias, el proceso de revisión también de esos datos, igual que de los artículos, y establecer progresivamente una política de datos en nuestra institución. Ahí tenemos 10 recomendaciones que da LIBER para las bibliotecas para que inicien su proceso de gestión de datos de investigación. Primero, iniciar propuestas de gestión de datos, participar en el desarrollo de estándares, desarrollar habilidades, participar activamente en la investigación, mantener contactos y colaborar con investigadores, apoyar todo el ciclo vital de los datos, desde que se van a generar los datos incluso antes, utilizar identificadores persistentes como os doy, un catálogo de datos institucionales o de repositorio y participar en la práctica de la disciplina de trabajo específica y ofrecer o mediar en torno a cuestiones como el almacenamiento seguro y la preservación digital. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar? Una de las más populares es un software libre, de código abierto, que se dispone de un conjunto de características para trabajar con datos tabulares. En cuanto a la calidad general de los conjuntos de datos que se open source. Ahí tenéis el acceso a la herramienta y también tenéis ahí un manual de cómo utilizarla. Otro sitio también de gestión de datos de investigación es Mendeley Data. Mendeley sabéis que es una plataforma, que es un gestor de referencias y también tiene un repositorio de datos de investigación. Nosotros en Mendeley podemos poner nuestro artículo, pero también podemos poner todos los datos subyacentes a la investigación. Primero que tenemos que hacer es identificarnos con la ID de Mendeley. Y lo tenéis la dirección, Mendeley Data, y luego ir cargando los datos en bruto. Ahí tenéis, por ejemplo, un set de datos que tengo yo allí en Mendeley, como veis. Y lo que requiere es que vayamos subiendo cada uno de los tipos de datos, vayamos también haciendo una descripción de cada uno de ellos y decir con qué tipo de herramientas se pueden abrir o se pueden utilizar. Es una presentación, si son datos estadísticos, si son datos cualitativos, y luego la descripción de estos datos, cómo se reproducen y los links relacionados con ello, y luego finalmente agregamos el documento tipo. Y eso nos dice si queremos borrar, cambiar, lo deseamos poner de forma pública o de forma privada. Y allá vamos, como nos felicita por depositar los datos. Genera también un DOI personalizado sobre ese set de datos. Ahí lo tendríais. El set de datos, y eso es cómo quedaría y cómo podríamos visualizarlo. Y podríamos visualizar distintos tipos de datos que se almacenan también de forma segura en DAS. En conclusión, ¿qué podemos decir? La gestión de datos de investigación es un nuevo gran reto de las bibliotecas científicas y de investigación que requiere la participación y colaboración de múltiples departamentos debido a su complejidad y a la cantidad de datos que se utilizan, que las bibliotecas debemos liderar el proceso de gestión de datos de investigación como una contribución estratégica de primer orden para la valorización de la biblioteca dentro de la institución, que requiere la intervención en el ciclo vital de los datos y que los bibliotecarios llevamos años desplegando estos conocimientos. Por eso debemos formar parte de nuestro desarrollo natural de una infraestructura basada en resultados de investigación, otra infraestructura basada en datos de investigación. Y tenéis un programa de radio, el Planeta Biblioteca, donde hablamos precisamente de gestión de datos de investigación, si alguien también lo desea escuchar.
Ahí tenéis 23 recursos o recursos de gestión de datos de investigación. Lo podéis encontrar en el blog Universo Abierto y simplemente daros las gracias por vuestra atención, desearos que os haya resultado de interés y si alguno tiene alguna cuestión por plantear, pues lo puede hacer aquí ahora mismo después de mi intervención. Muchísimas gracias.